Hoy es un domingo especial porque hoy recordamos, ¿qué recordamos hoy? La entrada triunfal de Jesús, ¿cierto? Yo hubiese querido que tuviéramos palmas por todos lados, pero nos ponen problema por dañar el planeta. Pero por recordar un momento especial en la historia, recordar cómo Jesús entra en Jerusalén y es aclamado, y ese pueblo que lo aclama, días después está condenándolo, está acusándolo. Lo que quiero que pensemos es, un domingo como hoy, donde recordamos la entrada triunfal, ¿qué tiene que decirle a Colombia? ¿Qué tiene que decirnos hoy? ¿Qué tiene que decirnos ante una semana de noticias tristes, como por ejemplo lo de Mocoa, que nos conmueve a todos? Pensar en cifras de 314 víctimas, entre esas 314, 112 niños, 106 desaparecidos. Qué dolor pensar en familiares y amigos desaparecidos, no encontrarlos. ¿Se puede imaginar ese dolor de buscar y buscar al ser querido? Uno lee eso y dice qué dolor, pero cuando uno intenta imaginarse, ponerse en los zapatos de esas personas, dígame si no es desgarrador. Desaparecidos, 3.300 damnificados. Cuando pensamos en todo eso uno dice terrible. Además, en la crisis económica, la crisis política, la crisis laboral, el desempleo y subempleo. Esta semana, el día viernes, la Organización Mundial de la Salud hizo mención de una enfermedad y lo pone así, como algo que está afectando duramente a la población mundial, hablando de la depresión. Pues ante tantas situaciones tan difíciles, la desintegración familiar, los divorcios, la disfuncionabilidad familiar en tantos casos, están abriendo un poco para que tengan luz, pero si la luz les molesta, avisan por favor. Es que algunos dicen queremos más luz, pero otros dicen uy, la luz, sí, por favor, nadie se sienta mal que ama las tinieblas, no, tampoco, simplemente es que no queremos que la luz le afecte, le brille ahí en los ojos y no le permita estar cómodo. Pero quiero que pensemos en esto de la depresión que se menciona, porque hay cifras interesantes. ¿Saben lo que dice el artículo para los que lo vieron? Dice que hay por año 800.000 personas en el mundo mueren a causa de esto, de depresión. La cifra, el porcentaje es que el 4.4% de la población mundial sufre de depresión. Y en Colombia el 4.7, quiere decir que en Colombia estamos por encima del promedio en el mundo. Se dice que 2.400.000 personas en Colombia sufren de depresión. ¿Se imagina eso? Eso es toda una ciudad. Y el artículo lo pone, eso equivale a la ciudad de Cali, por ejemplo. No estoy hablando de los caleños, estoy hablando del número en población, por favor. Lo que quiero decir es, son cifras preocupantes, alarmantes. Y el artículo es muy interesante porque trata también de quitar esos conceptos donde la gente piensa que el que va al psiquiatra es porque está loco, y el artículo trata de mencionar que no, hay que desprenderse de esos prejuicios y entender que hay personas que necesitan un tratamiento médico para poder salir, y un médico muy reconocido dice que hay que tener cuidado porque el problema es justamente la falta de una evaluación clínica exacta, y las inexactitudes y errores y la estigmatización en este tema han causado mayores trastornos. Pero estamos ante una situación difícil, realmente. Difícil, porque todo lo que vivimos, inclusive esas noticias de Mocoa, usted ve las imágenes y ve todo eso tan desgarrador. Si uno no está sano emocionalmente, eso le puede afectar, ¿o no? Claro que sí. Usted ve las noticias y las noticias ya... Miren, toca alejar los niños, ¿sí? Porque ya los perturba, parece ya terror. Vivimos en un mundo de mucho dolor, de mucho sufrimiento. La pregunta es, y estamos aquí reunidos recordando la entrada triunfal. Hoy estamos haciendo un paréntesis a la serie de Colosenses para pensar qué tiene que decirle a Colombia, a nosotros, a nuestras realidades.
Un domingo como hoy, cuando pensamos en que Jesús entró de manera triunfal a Jerusalén, ¿tiene algo que decirnos? Y hay un texto en el que quiero que reflexionemos y veamos la relevancia, la pertinencia de ese texto a lo que estamos viviendo hoy. Es en Isaías 32. Si usted no tiene Biblia, por favor pida prestada, ahí ya han repartido. Si a usted le falta, levante la mano, tenemos algunas. Usted puede también ver en su dispositivo móvil la Biblia. Solo espero que si está con el celular en la mano es que está mirando la Biblia, ¿cierto? No está en Facebook o... Recuerde que ahora tenemos cámara, lo estamos filmando. No, no mentira, está de aquí para allá, no de acá para allá. Tranquilos. Y si usted ve que su vecino se relaja mucho porque la silla está muy cómoda, le dice, oiga, sí, le da un codo de mi parte amablemente. Isaías 32. Este texto de Isaías 32 aparece en un momento de crisis. Quiero que usted piense esto. Si hoy en Colombia tenemos que pensar en las crisis en las que estamos sumidos y a esto añadir la crisis personal que cada uno puede estar enfrentando. Yo estoy seguro que aquí hay crisis también. Algunos de pronto tienen una crisis económica. De pronto otros crisis en cuanto a la salud. Un familiar muy enfermo y eso genera zozobra, incertidumbre, temor. Por más que nos aferramos y confiamos en el Señor, a veces nos corre ese frío por dentro que nos dice, Señor, ¿por qué? O de pronto crisis relacional, hay un conflicto en la pareja, un conflicto con los hijos. Si sus hijos son adolescentes, de pronto usted está sufriendo, dice, Señor, ¿qué hago? Típico, ¿cierto? Usted también fue adolescente, acuérdese. Y acuérdese lo que hicimos sufrir a nuestros padres. Algunos dirán, no, yo fui muy juicioso. Bueno, gracias a Dios usted fue la excepción. Hay crisis en la vida. Este texto aparece en un momento de crisis. El pueblo de Dios estaba viviendo un momento político, económico y social complicado. Los asirios estaban causando una conmoción mundial en aquella época. Y el pueblo de Dios estaba atemorizado. Ante tanto temor, estaban pensando acudir a los egipcios para hacer alianzas, para tratar de buscar la manera de protegerse. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de una realidad de personas que están sufriendo, que están buscando otras alternativas para enfrentar su crisis. Y el texto dice, refúgiate en el Señor. Y yo me pongo a pensar en los zapatos de esa gente, bueno, o en las sandalias de esa gente. Estoy viviendo un momento de guerra, de crisis, refúgiate en el Señor. No, yo quiero refugiarme en estos que tienen el poderío militar. Y sería el consejo de muchos de pronto en aquel momento. Pero en medio de esa crisis aparece este texto que creo que es muy importante que podamos reflexionar. Dice así en Isaías 32, el versículo 1. Vean, se lo pongo aquí en la pantalla. Dice, miren, ojo con eso, miren, ojo. Es lo que está tratando de hacer. Pilas aquí. Miren, ¿qué es lo que quiere que miren el profeta? Dice, miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán, ¿con qué? Con justicia. Esas eran las palabras de aliento de Isaías para un pueblo sufrido. Y creo que son las mismas palabras de aliento para nosotros en medio de lo que podamos estar viviendo cada uno de manera particular, además de lo que vivimos a nivel social y nacional. Miren, he aquí un rey, dice, reinará con rectitud. Ahora muchos dicen, ¿a qué rey se refiere? Cuando uno mira la historia, el rey que viene, al rey al que se refieren es al rey Ezequías, un rey que viene después de un rey perverso llamado Acaz. Y uno dice, aquí Isaías está hablando de este rey. Y efectivamente está hablando de este rey, pero ojo, no solo está hablando de este rey. Este es un texto conocido por ser mesiánico. ¿Qué significa? Que no solamente se refiere a este personaje, porque todo lo que se espera de este personaje no se completa, no es pleno en esta persona, sino que hace ver que hay algo más, hay alguien más, porque la expectativa es aún mayor. Y está hablando de alguien más que ha de venir. Cuando ellos hablaban de un Mesías, hablaban de esa persona que los iba a liberar de todas sus opresiones, todas, incluida la política sobre todo y social. Ellos anhelaban a ese Mesías que los sacara de sus problemas, como nosotros anhelamos salir de nuestros líos. Y Isaías les dice,
tranquilos, en vez de estar poniendo los ojos en el poderío militar de otra nación, piensen en esto. He aquí un rey viene para reinar. Y dice que va a reinar ¿cómo? Con algunas características. ¿Qué dice? Dice con rectitud, ¿sí? Y los gobernantes gobernarán con justicia. Habla de rectitud y justicia. Son dos palabras que a los políticos les gustan mucho, ¿cierto? Justicia y reparación y demás cosas. Todo el mundo clama por justicia. El único justo es Dios, realmente. Pero quiero que piensen esto aquí. Cuando el texto le anuncia a aquella gente y nos anuncia hoy también a nosotros que un rey va a reinar con justicia, esto para nosotros es una voz de esperanza y una voz de advertencia. Una voz de esperanza, porque aquí la Biblia nos está diciendo, ninguna maldad, ojo aquí, escúcheme bien, por favor, los que ya están arrullándose, ninguna maldad quedará impune. ¿Usted cree que Colombia ha sido víctima de injusticias? Sí. ¿Usted ha sido víctima de injusticias? Sí, señor, ¿cierto? La voz de esperanza es que ninguna de esas injusticias va a quedar en la impunidad. Ninguna. Y esa es una voz de aliento. Porque hemos sufrido injusticias a veces de la propia familia, ¿o no? Usted me puede decir de pronto hasta de su cónyuge, de sus padres, de sus hijos, de sus amigos. Hay gente que ha experimentado traición muchas veces y a raíz de eso dice, no vuelvo a confiar en nadie más. Me dieron la puñalada, ¿y cómo la dicen? Puñalada trapera, ¿cierto? Quiero decirle algo, hemos sido víctimas de pronto en lo laboral. Piense en esto, por favor. En un momento trate de pensar en todas las injusticias de las que usted ha sido víctima. De pronto alguno comienza a pensar, aún en la iglesia he sido víctima. Sí, tranquilos, ¿sí? Lo que la Biblia dice aquí, que viene un rey que va a reinar con rectitud y con justicia. Y a la luz de la Escritura, la verdad bíblica es esta: ninguna maldad quedará en la impunidad. Y esa es una voz de esperanza. Pero hay algo más. No solamente es una voz de esperanza, es una voz de advertencia. Porque así como le pedí, pensemos en las injusticias de las cuales hemos sido víctimas, ahora piense, ¿qué injusticias nosotros hemos cometido? ¿Usted alguna vez ha cometido alguna injusticia? ¿Sí o no? Ah, bueno. Pero fíjese que cuando pregunté, ¿ha sido víctima? Sí. ¿Usted ha cometido? Sí. Porque por lo general tenemos esto, de que queremos ser víctimas, ¿cierto? Pero nunca reconocemos lo que nosotros hacemos. Y eso pasa hasta en lo más doméstico, en los problemas hasta conyugales, ¿sí? Si supiera la mujer que tengo, cómo me oprime, y no piensa en lo opresor que él puede ser. O al revés, porque también hay hombres oprimidos, ¿cierto? Los hombres mueven la cabeza. También los hay. Lo que quiero que pensemos aquí, por favor, cuando hablamos de un rey que viene a reinar con justicia, es que ninguna maldad quedará impune. Y este texto no solamente está hablando del rey Ezequías, que no pudo completar la expectativa de esta profecía, sino que Jesús viene después y en él sí es completa esta palabra. Por eso es inevitable pensar en textos, y escuche lo que dice Juan 5:27, y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y el mismo Jesús en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Lo que está diciendo aquí es, este texto, esta profecía, encuentra un total cumplimiento en la persona de Jesús. Y ese rey que entra triunfal a Jerusalén es el rey que viene a reinar y que quiere reinar también hoy en nuestras vidas con rectitud y con justicia, para traer esa voz de esperanza y esa voz de advertencia. Por eso un domingo como hoy, al pensar en nuestras realidades, quiero que pensemos en esto. El Señor es un juez justo. Mi suegrita, ella en su inocencia y en su sencillez,
siempre tiene una frase, dice, hay un Dios justo y juez. La viejita ahí, hay un Dios justo y juez. Y uno se pone a pensar, ¿cuánta sabiduría hay en esto? Hay un Dios justo y juez. No solo es juez, sino que es justo. Que es justo. Y Él va a impartir justicia. Y nos va a defender y nos va a juzgar. Pero también dice algo este texto. Dice en el versículo 2. Dice, cada uno será como refugio contra el viento y como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. ¿Qué le está diciendo Isaías proféticamente a ese pueblo que estaba sufriendo, que también nos dice hoy a nosotros? Dice que este rey, ¿sí? Y ustedes pueden ver que la versión internacional dice, cada uno será, hablando como del grupo gobernante. La Reina Valera allí, y por eso es bueno comparar versiones, en el original, en el hebreo, es más la idea de una persona, y dice, por eso, y será aquel varón. Y podríamos decir, y será aquel varón como refugio contra el viento. Como resguardo, ¿contra qué? La tormenta. Como arroyos de agua en tierra seca. Y como sombra de un peñasco en el desierto. ¿No les parece que son figuras bonitas que ilustran en una sola palabra que este rey es nuestro, ¿qué? Protector, que Él está para protegernos? Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido desvalido, desprotegido, descuidado. ¿Y saben cuándo nos sentimos así? Cuando justamente el dolor acecha. Si usted está buscando trabajo y no encuentra, y no encuentra, y no encuentra, y dice, Señor, ¿por qué? ¿Sí o no? Dígame la verdad, nos pasa. No nos la peguemos de muy espirituales, no, a mí no me pasa, yo confío en el Señor y sé que en el momento de Dios saldrá. De esa convicción nos armamos, y está bien, pero en el fondo del corazón somos tan humanos que sufrimos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa cuando nos roban? Usted sale y le robaron la llanta del carro. Lo primero que usted dice, ¿qué es? Señor, bendice al ladrón que se robó mi llanta. No, en ese momento usted dice, ¡hijuelita, pero Dios mío, bendito este país! Y mejor dicho yo, porque... Y si la mujer lo dejó ahí, o el hijo, le dije, mi hijo, vaya al parqueadero que han enseñado en la iglesia, ya que vaya a parquear allá. Por 3 pesos, vea lo que nos pasó, ¿cierto? En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, donde nos sentimos abusados, burlados, vulnerados, atropellados, qué difícil pensar que el Señor es refugio contra el viento, resguardo contra la tormenta, arroyos de agua en tierra seca, sombra de un peñasco en el desierto. Cuando nos encontremos en momentos difíciles, memorice la palabra. Qué bueno es memorizar la palabra. Escúcheme con atención. La educación moderna dice, nada de memorizar. Eso es anacrónico y obsoleto. Hay que abstraer, ¿cierto? Miren, yo respeto todo eso, pero memorice que no le va a hacer daño, ¿sí? Memorice que no le hace daño. Abstraiga también, procese y medite y todo. Pero ¿sabe una cosa? En los años que tengo de conocer a Jesús, en los momentos más difíciles de la vida, lo que el Espíritu Santo de Dios hace es recordarnos su palabra en momentos más críticos. Hay un texto que amo mucho, hay muchos, pero hay un texto que siempre el Espíritu de Dios ha usado para reconfortarme en los momentos difíciles. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y cuando pienso que Jesús le dijo eso a los discípulos, cuando los estaba ya despidiendo a que vayan a servirle, y cuando sirviendo al Señor paso momentos difíciles, recuerdo que dice, estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y qué bueno que cuando usted esté pasando un momento de dolor, diga, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión. Qué precioso. O en esta versión que dice como resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca. Cuando usted se sienta seco, que no, esos momentos donde uno siente que no tiene ánimo para nada, se levanta y se levanta ¿cómo? A desayunar. ¿Qué quiere desayunar? Lo que sea.
En cambio, cuando uno está prendido en la vida, le dicen, ¿cómo quieres dar? Pericos, por favor, y si hay maicito, póngale, ¿cierto? Y uno se siente y disfruta el desayuno. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Disfrutar la vida. Cuando uno se sienta seco, recuerde que el Señor, el Rey que hoy estamos recordando, que entró de manera triunfal a Jerusalén, diciéndonos, Él es el Rey que quiere reinar en nuestra vida. La esperanza para aquel pueblo, hace 8 siglos atrás, antes de Cristo, que estaba sumido en un momento difícil. La esperanza para hoy nosotros es que este Rey es esto para cada uno. Por eso, qué precioso pensar cuando Jeremías también dice, Señor, fuerza y fortaleza y mi refugio en el día de la angustia. Moisés va a decir, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. David va a decir, Señor, tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿No les parece bonito eso? ¿Usted se siente hoy triste o achantado por algo? No sé por qué, pero quiero que usted piense en esto. Isaías dice, Él es todo esto para nosotros. Moisés dice, mi refugio de generación en generación. Y me encantan las palabras de David en el Salmo 3, 1 al 3, cuando dice, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Qué precioso, ¿verdad? Y son las mismas palabras que está usando ahora Isaías para levantar a un pueblo que está mirando a Egipto y nosotros podemos estar mirando para otro lado, mirando otras opciones, otras alternativas. Y lo que Isaías dice, no dejen de mirar al Rey. Y ese Rey es el Rey Jesús. Y hay algo más que dice el texto que quiero que reflexionen, que pensemos. Dice, no se nublarán los ojos de los que ven. Prestarán atención los oídos de los que oyen. La mente, o el corazón, es la idea, impulsiva comprenderá y entenderá. La lengua tartamuda, ¿qué dice? Hablará. Lo que está diciendo acá, que este rey, y por eso quiero que noten cómo Ezequías no alcanzaba a esto, a cubrir esta expectativa. Aquí está hablando por eso de un rey mayor, alguien que va a abrir los ojos, destapar los oídos, hacer que comprenda la mente, la lengua. Vean lo que, y se lo subrayé, ojos, oídos, mente, lengua. ¿Quién puede abrir? ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón muchas veces nuestro corazón se vuelve duro, nuestros ojos velados, nuestros oídos no escuchan. Es lo duro que le tocó al pueblo muchas veces, y ojalá no nos pase a nosotros, que escuchando no entendamos, que viendo no veamos de verdad. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es que este rey lo que hace es volvernos sensibles a la voz de Dios, para poder escuchar y para poder ver lo que Él está haciendo en medio de la situación difícil. Una crisis en la vida nos lleva a perder objetividad. Por eso es que pedimos consejería. Y hay gente orgullosa que dice, yo no necesito de nadie. La idea de buscar un consejero, alguien externo, es alguien que de manera objetiva me ayude a ver una realidad que por estar sumido en ella no puedo ser objetivo. Y lo que está diciendo la Biblia acá es que Dios, en medio de esa situación donde el pueblo estaba enceguecido, no podía ver la realidad de las cosas porque la situación lo estaba asfixiando. Dice, este rey lo que hace es abrir los ojos, destapar los oídos, que pueda yo entender y que mi lengua pueda hablar con fluidez. Son los milagros que puede hacer el Señor. Y quiero leerle algo que dice este texto. Luego comienza a hablar de las durezas y de lo crítico de la situación. Y el versículo 15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Ojo, vean lo que está diciendo. Todo este dolor y sufrimiento hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil será estimado por bosque. Ese es el milagro que Dios hace. Si estamos viviendo un momento difícil, quiero decirle, el Señor es experto en hacer milagros. Y que el Señor convierta nuestro desierto en un bosque fértil. Y luego el 17 dice algo muy precioso. Y el efecto de la justicia
será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Escúchelo bien. Y el efecto de la justicia será paz. Esa es la paz que Colombia tanto anhela y que los políticos hablan tanto sin entender realmente que la paz no vendrá sin haber justicia. Pero la justicia va a llegar un día. Pero desafortunadamente, qué triste que en la dureza del corazón del hombre seamos incapaces de impartir justicia como es debido. Pero gracias a Dios que su palabra nos habla de un rey que vino. Escúcheme, y voy terminando. Hubo paz, pero no completa en el tiempo de Ezequías, porque luego lo que viene es destrucción, y ellos podrían decir, ¿pero qué pasó? Luego viene Jesús, y paz para los discípulos, pero luego se fue. Pero Jesús viene por segunda vez, y cuando venga por segunda vez, esta profecía será completa. Por eso vuelvo y repito, ninguna injusticia quedará impune. Es una voz de advertencia y una voz de consuelo para nosotros. Lo que quiero que pensemos en esta mañana es, ¿hay áreas en nuestra vida donde necesitamos que el Rey Jesús entre a juzgar? ¿He encontrado refugio en el Rey en los momentos más difíciles de la vida? ¿En qué aspectos necesita que Jesús como Rey abra nuestros ojos, destape nuestros oídos para hacernos sensibles a su voz? ¿Sabe? Creo que el mayor problema que enfrentó el pueblo de Dios a lo largo de su historia y a veces vivimos es que oímos pero no escuchamos de verdad, vemos y no estamos conscientes de la realidad. Hay muchas herejías en este tiempo y alguien me decía, ¿cómo va a ser herejía si la Biblia habla de ellos o de esto o lo otro? La herejía siempre se ha parecido a la verdad, es como el billete falso. Dígame, ¿el billete falso no se parece al verdadero? Pues claro, si fuera terriblemente diferente nadie se dejaría engañar. Las falsedades que surgen cada vez atrapan el corazón de muchos creyentes. Por eso no miremos para otro lado como el pueblo de aquella época, sino que miremos siempre a Jesús. Él murió en la cruz del Calvario para que usted y yo vivamos esta realidad. Hay un Rey que viene y será aquel varón como refugio, como escondedero, como manantial, y Él abrirá nuestros ojos, quitará la dureza de nuestro corazón. Usted me puede decir, no hay dureza en mi corazón, yo soy sensible a la voz de Dios. ¿Estamos seguros? Ojalá que seamos sensibles a su voz siempre. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres el Rey del cual Isaías habla, del cual hubo prototipos en la historia que de alguna manera ayudaron al pueblo a vivir esas realidades, pero en ti se cumple plenamente, Señor, porque tú eres el verdadero refugio en la tormenta. Tú eres el verdadero manantial en tierra seca. Señor, gracias por ser nuestro protector. Gracias, Señor, por ser un Rey justo, protector y el único que puede quitar la dureza del corazón y hacernos sensibles a tu voz. Señor, te pedimos en esta mañana que tú abras nuestros ojos, Señor. Queremos ver. Que destapes nuestros oídos, Señor. Queremos oír. Queremos que cada momento contigo, cada momento personal, cada tiempo de devoción contigo, en lo íntimo, Señor, sean tiempos para ver y oír. Señor, queremos suplicarte, habla a nuestro corazón. Tú moriste en la cruz del Calvario para que nosotros podamos escuchar tu palabra. Y en medio de las realidades que vivimos, decirte, Señor, tú eres nuestro Rey, justo, protector y que quita la dureza del corazón. Señor, sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros, juzgando lo que hay que juzgar, ordenando lo que hay que ordenar. Obra en nosotros, Señor, de tal manera que podamos ser agradecidos, viendo tu protección aún en los momentos más críticos. Y ablanda nuestro corazón a ti. Danos oídos para oír,
Por algo tu palabra repite vez tras vez: el que tiene oídos para oír, que oiga. Queremos oírte, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre, Rey de reyes y Señor de señores. En tu nombre oramos.